Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Rafael, pero en este medio me conocen como Rimao o Rimao Beats, como tú me gustes decir. El día de hoy te traigo un nuevo video para el canal y hoy te voy a enseñar en 3 pasos cómo puedes mejorar tus bajos de reggaetón. Este de hecho es como un remake o una actualización de un video que subí hace más de un año, que es cómo mejorar tus bajos, que si no lo has visto te lo dejo aquí en una etiqueta para que vayas a verlo. Digo, pasa el tiempo y uno va aprendiendo, va mejorando, y pues quiero compartirles el poco o mucho conocimiento que he adquirido sobre este tema. También yo sé que en esta comunidad de casi 44,000 personas, que muchas gracias, sé que hay bastantes productores que le están metiendo durísimo a las instrumentales y que este tema de los bajos ya no es su problema. Sin embargo, nunca está de más escuchar a otra persona y sacar lo mejor de ello. Aparte, sé que hay personas que apenas están empezando y que todavía necesitan trabajar este tema, y bueno, este video te va a ser de mucha ayuda si tú eres de ese grupo de personas. Así que sin enrollarme más, pasamos con la intro e iniciemos con este video. Como ustedes están viendo, yo aquí ya tengo una instrumental terminada que la vamos a usar para este video, que si la quieres escuchar completa te va a salir aquí la tarjetita para que después de este video vayas a escucharlo, y te digo que después de este video para que me ayudes con el algoritmo y se recomiende más. Pero bueno, te voy a poner una previa para que escuches esta instrumental. Ahora sí vamos a empezar con el tema de este video. Nada más voy a alargar esto, lo voy a poner aquí y lo voy a seleccionar, que es con lo que nos vamos a estar centrando, que aquí es donde suenan los drums y pues la parte de algunas melodías como tal. Si ustedes se fijan, yo aquí ya tengo esta línea de bajos terminada, sin embargo no me interesa, hoy vamos a hacer una nueva como tal. Y ahora sí, empezando con el primer paso, es identifica las notas de los acordes y por ende la nota de la escala en la que estás trabajando. En mi caso yo ya tengo el MIDI de los acordes que estoy utilizando, así que no es problema. Pero si tú estás usando un sample o a lo mejor estás colaborando con algún beatmaker y no te pasó más que los trackouts del instrumental, no te preocupes, que aquí te está apareciendo una etiqueta para que vayas a ver un video donde te enseño cómo sacar todas las notas de tu sample en menos de un minuto. Así que ve a ver ese video después de ver este. Ahora sí, como te decía, yo aquí ya las tengo identificadas y ahora vamos a empezar checando cuál es la root note de cada acorde. Y para quien no sepa qué es la root note, es la nota más fuerte armónicamente hablando de los acordes. Generalmente es la primera de cada acorde. Como podemos ver, aquí tenemos los acordes listos y estas serían las root notes. Y uno de los principios básicos de la línea de bajos es empezar tu bajo como tal por la root note de cada acorde, que es como lo políticamente correcto de cierta forma, que recuerden, en la música no hay reglas, experimenten. Esto sería la base de nuestra línea de bajos. Escuchemos. Ok, pero en mi caso, yo en este beat decidí hacer las cosas un poco distintas. Yo elegí otras notas para que fueran los bajos como tal. En mi caso utilicé estas notas, que si ustedes se fijan no entra para nada dentro de la root note, sin embargo entran dentro de la escala y de las notas de los acordes. De hecho, la única que utilizo root note es en este tercer acorde de la mayor, y lo interesante de jugar con las notas de los bajos es que le puedes dar un feeling muy distinto. Escuchemos cómo suena con esta línea de bajo y volvamos a escuchar cómo suena con las root notes. Pero bueno, para fines de este video, vámonos por lo correcto, que es utilizar las root notes como tal. Ahora, ya pasando al segundo paso, es modificar el patrón. Aquí tenemos la base, como te dije, y vamos a empezar a modificarlo. ¿Y cómo lo vamos a ir modificando? Simplemente cambiando notas o agregando notas
que estén dentro de la misma escala y de preferencia usar las notas que están dentro de los acordes que estamos utilizando. Aquí hay muchas formas en la que tú puedes experimentar. Simplemente utiliza tu intuición musical para empezar a descifrar cuáles son las notas que puedes cambiar y que pueden darle un toque bastante bueno a tu bajo. En mi caso, yo lo que voy a estar haciendo es ir escuchando a ver qué puedo cambiar. Voy a cambiar esto acá porque quiero que tenga un feeling distinto. Ok, después de pasar un ratito modificando el patrón, creo que así lo voy a estar dejando. Digo, se puede mejorar muchísimo más. Tómense su tiempo para sacar el patrón correcto para subir. En mi caso yo siento que es este. Algo que debo de aclarar es que subí el bajo para que lo puedan escuchar un poquito más. Por si me dicen, oye, pero los drums eran bajos, que esto y que el otro. Bueno, ya saben por qué. Ahora pasando con el tercer y último paso, es darle detalles al patrón. Ok, nosotros tenemos esto ya listo y algo que a mí me gusta que son como detalles es modificar las notas que ya tenemos haciéndolas un poquito cortas, muteándolas, etcétera, etcétera. En mi caso, yo lo que siempre hago es, aquí tenemos el primer golpe como tal y en el segundo hago la nota más corta para que nada más se sienta como que el punchy y listo. Vamos a ir escuchando. Como pudiste escuchar, cambia mucho el groove que le estamos dando y justamente este paso se enfoca más en eso, en darle esos detalles para que mejoremos el groove de la línea de bajos y tenga más flow. Además que podemos empezar a añadirle ciertos ear candies como detallitos al oído que pueden servir bastante, como por ejemplo, esto es experimentando, no digo que le vaya a quedar al instrumental, meterle notas bastante rápidas en los bajos a ver qué puede funcionar. En mi caso, yo escuché que por aquí podemos meter algo, no sé, puede que quede. Como se pueden dar cuenta, y incluso hasta le metimos más notas que pueden darle un toque bastante bueno y en lo personal me gusta el movimiento que le está dando al instrumental. Haz tu línea de bajo mientras estás escuchando todo el coro, mientras estás escuchando esa sección, porque en este caso este instrumental simplemente tiene los mismos acordes cortados, otro que le está dando un poquito más de groove y hasta ahí, no tiene otra cosa. Digo, ya cuando pasa a la segunda parte del coro, ahí tiene. Sin embargo, la cosa que le va a dar ese movimiento a la parte del coro como tal es el bajo, ¿ok? Es lo que va a mantener vivo esta parte del coro, porque si lo dejamos muy plano, no va a tener nada de movimiento y va a sonar muy básico. El otro día hablando con un productor que se llama Egby, que un shoutout para él, me dio un tip bastante grande que nunca me puse a pensar. Y él algo que hace en todas sus instrumentales de reggaeton es hacer distintos patrones de bajos para cada sección del instrumental. Hace uno para el coro, hace otro para los versos, hace otros para los precoros, etcétera, donde vaya a haber drums. Y esto porque me comentaba que la gente quizá a simple oído no lo van a escuchar como tal, pero ese cambio de línea de bajos le da otro feeling completamente a cada sección y está más marcado el verso, más marcado el precoro, más marcado el coro y más único de cierta forma. Así que es otro tip que te puede servir muchísimo. Al final del día, siguiendo estos tres pasos, yo me quedé con esta línea de bajos que es la original de este instrumental. Vamos a escucharla, qué tal quedó.
Si ustedes se fijan, es un patrón que no está tan complicado, sin embargo tiene muchos cambios de notas para darle un mayor movimiento y en lo personal me encantó el resultado de esta línea de bajos. Así que eso sería todo por el video de hoy. Ahorita te pongo el resultado final para que escuches un pedazo de este instrumental y le prestes atención a los bajos. Sin embargo, espero que te haya gustado este video. Si es así, regálame un like, también déjame un comentario qué tal te pareció, qué otros tips tú darías para mejorar estos bajos, además que me hagas recomendaciones de qué otro tipo de videos te gustaría que trajera al canal. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue notificación cuando suba un nuevo video y seas el primero en verlo, en comentarlo, en darle like, en compartirlo y sobre todo en aprender. No olvides seguirme por todas mis redes sociales que están apareciéndote aquí abajo en la descripción. No olvides pasarte por todos los videos que te recomendé y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Escucha el resultado. Adiós.